4, verso 16. Vamos a continuar con nuestra serie, llevamos estos días domingos, celebrando a Cristo, y es el tema número 7. El tema de esta mañana se titula Trompeta de Dios. Trompeta de Dios. Vamos a estar mirando ahora la quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Es una fiesta interesante, hermanos, porque se diferencia mucho de las demás fiestas. Entonces vamos a tratar de estudiar, a tratar de dilucidar esta fiesta y poder entender a qué hace referencia y el cumplimiento de la misma. Dice ahí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Antes de entrar a esta fiesta, hermanos, quiero puntualizar algo aquí, ya que es muy importante que quede bien claro lo que voy a decir con respecto a Pentecostés. Para hacer un estudio de Pentecostés en el sentido del cumplimiento de Pentecostés, Hechos capítulo 2, pues necesitaría yo más o menos unas 2-3 sesiones para explicar más o menos qué significa, pero quiero puntualizar aquí algo. Primeramente, la iglesia no es iglesia sin el Espíritu Santo. Pentecostés tiene que ver con el Espíritu Santo, con la que descendió el Espíritu Santo, y ahí comenzó la iglesia. Y quiero que vayamos a ese versículo, Hechos capítulo 1, verso 4. Quiero puntualizar aquí algunas cosas que son importantes, hermanos. Antes de pasar a esta fiesta de las trompetas, quiero puntualizar aquí algo. Y es que Pentecostés tiene que ver, hermanos, mucho con la unidad de la iglesia. Pero recuerden que la iglesia, ¿cuál es el símil que se toma para ejemplificar la iglesia? El matrimonio. Dice Pablo, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea, por eso el matrimonio, hermanos, lo que la gente o el mundo quiere decir, es que esto es matrimonio, no hombre con hombre, mujer con mujer, eso no es matrimonio. Eso es una aberración. Y aunque la ley diga que es matrimonio, delante de Dios eso no es matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una viva imagen de lo que es la iglesia y Cristo. Es una viva imagen. Entonces, que varias congregaciones, porque no son iglesias, pero que varias congregaciones acepten ese tipo de cosas, es una agresión a Dios. O sea, aunque digan, no, es que como hay mucho amor, vamos a aceptarlos, porque ¿quién somos nosotros, verdad? Y puras cosas humanistas, no han leído la Escritura. Y otra cosa, hermanos, esas personas o esos, entre comillas, pastores que aceptan eso, para mí no tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios siempre te guía ¿a qué? A Dios. Y otra cosa es tener unidad. Es muy distinto, parece lo mismo, pero no. Porque por decir, hay gente en el matrimonio que están juntos, pero no están unidos. Son cosas, parecen iguales, pero están muy distintas. Son muy distintas. Tú puedes estar juntos con alguien y no compartir nada con él o con ella. Y unidad tiene que ver con la unión de la mente y el corazón. Con eso tiene que ver. Entonces dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quiero puntualizar algo más aquí, hermanos. Y es que el hecho de que personas se junten
no sea estudiar en el sentido de que se ponen de acuerdo para hacer planes y otras cosas, no quiere decir que eso sea la iglesia. La iglesia tiene mucho más que ver con solamente reunirnos un día. Y otra cosa importante, y es que el Espíritu Santo es muy importante para la misión y la visión de la iglesia. Una iglesia no va a funcionar si no tiene el Espíritu Santo. Entonces vamos al capítulo 2 ahora. Seguimos un poco puntualizando Pentecostés, que es la fiesta que vimos la semana pasada. Cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos, nuevamente, ¿va? O esa palabra se repite, juntos, estaban juntos. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron juntos los apóstoles? Pues casi 3 años con Cristo. Estaban juntos, pero no había unidad. ¿Por qué? Se peleaban quién debía ser el mayor. Y luego se peleaban porque no sabían quién iba a entregar a Jesús. Y luego, luego uno decía, no, yo no te voy a negar, y todos ahí, todos en bolita, ¿no? Con él, ¿no? Ya saben. O sea, que Pedro dijo, no, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces, no, yo también, yo también estoy contigo, Pedro, yo también no voy a escandalizar. Y todos, para lo único que se unieron fue para huir. Entonces, estar juntos, hermanos, no quiere decir que haya unidad. Una familia puede estar junta, pero no unida. Para que haya eso, para que tú te dices, yo quiero tener una familia unida, ¿sabes lo que se requiere? No se requiere que tengas mucho amor, se requiere el Espíritu de Dios, que esté en medio. El matrimonio fue ideado de tal manera que Dios estuviese allí. Si Dios no está allí, podrán estar juntos, pero no unidos. Son cosas muy distintas, parecen iguales, pero no. Luego dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas. Parecía tener el color como del fuego, pero no era fuego. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Un matrimonio, como te lo dije, puede estar junto. Mira, dice Génesis 2:24. 2:24, lo voy a leer en lenguaje actual. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo, o como dicen, una sola carne. La palabra sola en el hebreo significa la unión de la mente y el espíritu. Obviamente lleva tiempo, pero un matrimonio no va a llegar allí si no tiene el Espíritu de Dios. Por eso, cuando se unen en yugo desigual, no es una sola carne. ¿Por qué? No está el Espíritu de Dios ahí. La unidad no puede darse si no está el Espíritu de Dios. Lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia, una de las cosas que es difícil es la unidad. Pero se va a lograr a medida que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos otra cosa importante. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y en cuál de los dos se habla en lenguas? En ninguna. En ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque el punto de aquí de Pentecostés era dar una muestra y un testimonio público de lo que estaba por iniciar, que en este caso es la iglesia. En ese momento fueron uno con el pensamiento de Cristo. Mientras el Espíritu Santo no descendió, los discípulos eran un grupo más. Como los saduceos, como los fariseos, como los herodianos, como los gnósticos, eran un grupo más. Entonces, ¿qué distingue a la iglesia cristiana de todas las demás congregaciones? El Espíritu Santo. Ese es el punto. O sea, los budistas no tienen el Espíritu Santo. La iglesia católica no tiene el Espíritu Santo. Los hinduistas no tienen el Espíritu Santo. Los ateístas, los gnósticos, los druidas, todos ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cosa es el bautismo? No me lo voy a decir así rápidamente. El bautismo del Espíritu Santo es que el Señor te une a una iglesia. ¿Okay? Cuando tú crees, Dios te pone ese sentimiento de querer congregarte. Algo pasa, o sea, congregarnos, hermanos, no es solamente algo que yo a lo mejor les exijo, no.
es algo que Dios nos pone como una necesidad de querer congregarnos, de querer hacer la comunión. Pero ese sentimiento nos lo pone el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no tienen ese sentimiento? Pues o no son, o lo tienen apagado. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo? Pues vives una vida tan desordenada, una vida fuera de Dios, una vida fuera de la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo te habla, pero tú ya no lo escuchas, tú ya estás tan insensible que ya no te da temor lo que pueda pasar. ¿Qué cosa es la llenura? Bueno, la llenura del Espíritu Santo va a depender de tu comunión con Dios. Y la llenura te va a llevar a la adoración, a la gratitud, a la alabanza, a las buenas obras. La llenura del Espíritu Santo se va a ver en cosas que tú no podías vencer en tu vida, y con el poder del Espíritu Santo tú vas a poder vencer esas cosas. Pero la llenura del Espíritu Santo depende mucho de tu estudio personal. Si tú no estudias la palabra de Dios, no esperes ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa va a ocupar el Espíritu para poder redarguirte, para poder recordártelo, para poder instruirte? ¿Qué cosa puede ocupar Dios si tú no estudias? Pues llenuras del Espíritu Santo puede haber muchas. ¿Es necesario hablar en lenguas para que yo saber que estoy lleno del Espíritu Santo? No. Entonces, ¿por qué hay hablar en lenguas? Nuevamente, como una señal a aquellos que estaban ahí congregados. Recuerden que Pentecostés era una fiesta donde toda la gente tenía que asistir a Jerusalén. Entonces, como una señal. Pero después Pablo dice que si no se utiliza bien ese don, pues la gente entrará a la iglesia y dirán que están locos. ¿Por qué? Porque están hablando en palabra que no entienden, y ni ellos mismos saben que están hablando. ¿Okay? Entonces, quiero que entiendan bien esto. Pentecostés es el eslabón que une las fiestas de primavera con las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera son Pascua, panes sin levadura, primicias, y el eslabón que los une es Pentecostés. Ahora faltan 3 fiestas del lado de otoño: trompetas, expiación y tabernáculos. ¿Ok? Grábense bien eso, porque eso como cristianos deben saberlo. O sea, si yo te pregunto, ¿cuáles son las 7 fiestas judías? Tienes que saberlas, no porque seas judío. ¿Sabes por qué? No tanto por eso, sino porque, hermano, ya entendimos o ya hemos visto que entender un poco las fiestas nos va a hacer entender muchas cosas de la palabra de Dios. Mira, ahorita vamos a entender algunos versículos que a lo mejor los hemos leído, pero ahorita con la fiesta de las trompetas vamos a entender un poco más. Bien, vamos a ir a Levítico 23, donde se menciona esta fiesta y qué se debe de hacer. Prácticamente, hermanos, en esta fiesta, ahorita lo vamos a ver, pero en esta fiesta no se tenía que comer, no se tenía que, pues así que nada, solamente se tenía que tocar la trompeta y se tenía que hacer un cierto día. Levítico 23 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ahí está, el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. ¿Ok? Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Ok? Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es todo lo que se tenía que hacer. O sea, llegaba el mes séptimo y el mes séptimo se tenía que decir, se tenía que ver que ese día era luna nueva. Entonces, con respecto a eso, se tenía que tocar la trompeta todo ese día. O sea, imagínate, todo ese día escuchando trompetas, todo ese día. De eso consistía esa fiesta. Ahora, de las 7 fiestas, la quinta es probablemente la más enigmática. ¿Por qué? Porque mientras que en las demás explica el por qué y para qué,
Esto no ocurre en la quinta. No se dice, vas a tocar la trompeta por esto. No se dice nada de eso. Solamente se dice, tal día, de tal mes, vas a tocar la trompeta, va a haber una santa convocación y nada más. Entonces, el día de hoy, esta fiesta ha sido llamada como el Rosh Hanan, así se llama. Rosh Hanan, que significa fiesta de Año Nuevo. Para así darle significado, justamente. Entonces da como que inicia el año del calendario civil. En el calendario judío es el mes de Tisri. Y ahorita te lo voy a explicar, pero esta fiesta son 2 días. ¿Por qué 2 días? Pues no te lo voy a explicar. Pero básicamente es porque la luna nueva la tenía que ver el sacerdote o los rabinos, en este caso los rabinos. Se daban cuenta de que la luna ya era luna nueva, entonces ellos decían, bueno, entonces aquí inicia la fiesta de las trompetas. Pero como no estaban tan seguros si, por ejemplo, puede iniciar mañana o no, bueno, todo dependía del rabino. Todo dependía del rabino. Si él decía, mañana es día de fiesta de las trompetas. Bueno, entonces lo que se hacía era celebrar ese día y otro día más. Entonces se le llamaba un día largo. Esta fiesta, según el calendario nuestro, se celebraría entre los meses de septiembre y octubre. Síganme con cuidado aquí. La fiesta de las trompetas, según escatológicamente, no se ha cumplido. Es una fiesta que aún no se ha cumplido y se agarra o se toma mucho del arrebatamiento. Por eso he escuchado, por decir, una controversia en internet del pastor Armando Alducin, un pastor que yo respeto mucho. Y él dijo, él dijo así, yo creo que el arrebatamiento va a ser entre septiembre y octubre. Él dijo eso. Entonces, ya todos ahí, es que la Biblia dice que la hora y el tiempo nadie lo sabe y quién sabe qué más. A ver. Pero nada más agarraron ese fragmento de su enseñanza, pero él estaba enseñando esto. Por eso dio esas fechas. ¿Por qué? Porque la fiesta de las trompetas son entre septiembre y octubre. Entonces, para muchos estudiosos, esta fiesta no se ha cumplido y tiene que ver con el arrebatamiento. Por lo tanto, algunos piensan que así como Pentecostés tuvo su lugar en el mismo tiempo, así como la fiesta fue instituida, se cree, yo tampoco lo estoy asegurando, pero se cree que el arrebatamiento puede ser entre estos 2 meses. Entre septiembre y octubre. Ahorita te voy a dar algunas cosas que sí como que dan evidencia de que así puede ser. Otra vez. Yo no estoy asegurando que sean estos meses, ¿ok? Porque eso ya sería una herejía que yo dijera, no, tal día se tiene... No, yo no estoy diciendo. Pero, si nos vamos por estas fiestas y por el cumplimiento, hermanos, el arrebatamiento tendría que ser también entre septiembre y octubre, tal vez, basándonos en cómo se celebraba esta fiesta de las trompetas. Pues esta fiesta cae en otoño y es la introducción de las últimas 3 que ocurren en otoño, que falta Yom Kippur, que es el día de la expiación, y tabernáculos. Proféticamente hacen alusión a los tiempos finales y simbolizan el comienzo del reino de Dios. Entonces, por decir, en el verso que estudiamos, 1 Tesalonicenses 4:15, dice ahí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí, descenderá del cielo. ¿Y los muertos en Cristo? Entonces, el antecedente del arrebatamiento, el antecedente de que Cristo venga por la iglesia es una trompeta. La pregunta es, ¿cuál trompeta? Bueno, para empezar, no se refiere a las trompetas del Apocalipsis. Creemos que hay 7 sellos, 7 trompetas, luego 7 copas de ira. No se refiere a esas trompetas. ¿Por qué? Porque esas trompetas no son de reunión, son de juicio. Para empezar, o sea, las trompetas son exclusivamente para la gente que no creyó en Cristo y que se deja marcar por la bestia, por el anticristo. Para ellos son las trompetas. Allá en las trompetas dice que salieron
langostas, o sea, va a caer una estrella. Muchos dicen que va a caer en el Polo Norte. El Polo Norte, ven que se está deshielando ya por el cambio climático. Y cuando vimos la del infierno hay 3 lugares, o hay 2 lugares ahí. Una cosa es el infierno, o el Hades, que es donde van los muertos, o en este caso el Seol, que es donde van los muertos cuando mueren. Antes del conocimiento de Cristo, en ese Seol estaba dividido por un gran abismo o una gran cima, y de un lado estaban los que no creían y del otro lado estaba lo que se llamaba el seno de Abraham. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque el seno de Abraham es un símbolo y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra contado es como tener una cuenta bancaria. Da la idea, la palabra hebrea, de tener una cuenta bancaria donde te van agregando interés. Bueno, lo que pasó es que Abraham le creyó a Dios, no que iba a tener un hijo. O sea, sí le creyó eso, pero en lo que él creyó en verdad fue que de su descendencia vendría el Mesías. Jesús así lo dice en Juan capítulo 8, que dice: Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. A ver, ¿cómo? Y le dicen los rabinos o ahí los fariseos: ¿aún no tienes 40 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dice: de cierto os digo, que antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, ¿qué quiere decir? Yo soy el Eterno, y Abraham habló conmigo. Entonces lo querían apedrear, porque ¿cómo es posible? Si Abraham vivió hace más de 1000 años, ¿no? Y tú dices que lo viste y que te vio. Bueno, eso quiere decir, Abraham creyó en aquel que vendría de su descendencia. O sea, Abraham no vio solamente un pueblo como Israel, Abraham nos vio a nosotros. Por eso se llama el Padre Abraham para nosotros. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de lo que la fe debe de ser. Entonces, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, todos los que creen a la manera de Abraham van al seno de Abraham, o iban al seno de Abraham. Pero venida la justicia, que es Cristo, la redención, la justificación, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, no serán justificados, sino justificados ya. Entonces ya estamos justificados, ya no vamos al seno de Abraham. El seno de Abraham ya no existe. Eso era antes de que Cristo viniese. Cuando Cristo vino, todos esos que esperaban redención o justificación, ya fueron justificados. ¿A dónde fueron? A la presencia de Dios. Pero hay otro lugar que se llama el abismo. ¿Qué cosa es el abismo? Son prisiones. Son prisiones para ángeles o para espíritus inmundos. Dice la palabra que si esos espíritus fuesen liberados, el mundo entraría en caos. Hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Por decir, hay una doctrina que se llama la doctrina preadámica. ¿Qué cosa es la doctrina preadámica? La doctrina preadámica significa que antes de Adán hubo otra civilización antes. Entonces, porque el mundo dice, bueno, entonces ¿cómo el mundo estaba desordenado y vacío? O sea, ¿a poco Dios pudo hacer un mundo desordenado, si Dios es un Dios de orden? Entonces lo que se cree es que antes de Adán hubo otra civilización que también cayó en pecado, y también pues, el pecado trae caos. Eso es lo que cree esa doctrina. Bueno, entonces, en el abismo, dicen que el abismo está en el Polo Norte, tapado por hielo. Entonces, ahora que está deshielando, cuando caiga la estrella va a caer en ese lugar. Entonces dice que subió humo como de un gran horno, y empezaron a salir de ahí langostas. Pero dice que solamente se dio pues a que atormentasen a los que tenían la marca. O sea, son insectos inteligentes, y lo que más se cree es que son demonios. Que se abrió el abismo, una prisión, y de ahí salieron demonios inteligentes que solamente dicen que no dañasen hierba verde, que no dañasen la hierba, sino que atormentasen. Dice que su picadura es como cuando la de un escorpión que pica al hombre. ¿Okay? Entonces, todas esas trompetas son de juicio, no se refiere, entonces no pueden entrar esas trompetas en esta. Entonces, ¿a cuál nos referimos? Bueno, la trompeta hace aquí referencia
en 1 Tesalonicenses a una reunión. Y eso lo comprobamos en estos pasajes. Números capítulo 10, verso 1. Números capítulo 10, verso 1. Entonces, hermanos, hay que irnos un poquito aquí con cuidado. ¿Okay? Pero nuevamente lo repito porque después, ya el pastor Luis dijo esto. No. La fiesta de las trompetas se celebra entre septiembre y octubre. Pero esta fiesta no se ha cumplido. Su propósito tal no se ha cumplido. Y ahorita vamos a ver por qué lo asemejamos al arrebatamiento. Ya vimos que Tesalonicenses dice que se tocará la trompeta y entonces nos reuniremos con él. Entonces es una trompeta de reunión. Ven, aquí dice Números 10:1. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata. ¿Qué significa la plata? En la Biblia significa redención. Significa redención. Recuerden que el tabernáculo, de ahí lo sacamos. El tabernáculo era hecho de diferentes materiales, es decir, madera de acacia, que significa humanidad. Oro significa divinidad. Bronce significa juicio. ¿De qué era el altar del atrio, el más grande? De bronce. ¿Qué significa? Que el juicio de Dios va a caer sobre la víctima que se sacrificaba en ese momento. Por eso el altar era de bronce. ¿Qué era de plata? El lavacro. El lavacro era dice que de los espejos de las mujeres, pero por lo regular los espejos de las mujeres era una plata pulida. ¿Ok? Entonces significa redención también. Entonces, aquí la plata significa redención. Dice que las trompetas iban a ser de plata. Dice: de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación. ¿Para qué servían las trompetas? Para convocar. Entonces, la trompeta que se escucha en Tesalonicenses es ¿para qué? Para convocar a la iglesia. No solamente a nosotros, toda la iglesia universal va a escuchar la trompeta y va a decir: es momento de la reunión. El Espíritu Santo nos va a decir que ya es momento de nuestra redención. O sea, redención significa salvar, rescatar. ¿Rescatarnos de qué? Dijo Pablo, ¿no? Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Romanos 7. Entonces, Cristo nos va a librar de este cuerpo de muerte. ¿En cuándo? En esa reunión. Dice: y para hacer mover los campamentos. ¿Cuántos campamentos habría en el mundo? Me refiero a iglesias. Pues muchos. La trompeta va a hacer que se muevan esos campamentos. Y cuando las tocaren, dice: toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice Hebreos que ya no tenemos un tabernáculo aquí, sino ¿a dónde entró Cristo? Al tabernáculo en los cielos. Entonces, ¿dónde nos vamos a reunir? En el tabernáculo de los cielos. Mas cuando tocaren solo una, que eran 2, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Fíjate nada más, había diferentes sonidos. Eso es muy importante, porque ahorita lo vamos a ver, porque dice: cuando se toca la trompeta, a la final trompeta. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a entender. Cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acompañados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acompañados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. O sea, hay varios sonidos. Entonces, el arrebatamiento tiene que ver con una reunión. ¿Para qué era la fiesta de las trompetas? Para una santa convocación. Tiene que ver con movernos de este lugar y trasladarnos a las moradas celestiales, como se hacía con estas trompetas. Mira, Pablo también lo dice de esta manera. 1 Corintios 14:7. Anota. Ciertamente, y aquí Pablo en el contexto está hablando del don de lenguas, y dice:
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces también la trompeta tiene símbolo de prepararse para algo. Hay que prepararse para algo. Por eso el pastor, que es el pastor aquí, el pastor José Juan, luego les dice, les estoy tocando la trompeta. ¿A qué se refiere? Que te está avisando, que te está diciendo que te prepares, que hagas otra cosa que se requiere. La trompeta también sirve para eso. Y tiene ese sentido. Y es que la trompeta tiene un sentido que debemos entender. Entonces vamos a continuar con el estudio de esta fiesta. Esta es la única fiesta que se celebra por 2 días. Todas las demás, siempre existía la incertidumbre en un calendario que dependía de cuándo era la promulgación de la luna nueva. Entonces, como te lo dije, la comunidad rabínica decía el comienzo de cada nuevo mes de acuerdo a la posición de la luna. El problema de esta fiesta se acentúa en el hecho de que cae en luna nueva. Y cuando es luna nueva, la luna no se ve. Entonces, por lo tanto, era difícil saber bien cuándo caía esta fiesta. No se sabía bien. El día ni la hora, nadie la sabe. Solamente mi padre, ahí tiene el sentido. No se sabía bien cuándo caía esta fiesta. Sabían los meses, pero no se sabía bien qué día. Tiene sentido, ¿verdad? O sea, Cristo dijo, pero el día ni la hora, nadie la sabe. Solamente mi padre. Sí, exactamente, no sabemos el día ni la hora. Pero bueno, podemos por este estudio saber que más o menos tal vez por esos días. ¿Qué día? No lo sé. No lo sé. Ahorita muchos, no, los que nacieron en octubre o en septiembre, que caiga en mi día, Señor, para que yo me vaya en mi día de mi cumpleaños y no me vaya contigo. Bueno, son deseos personales. También esta fiesta, hermanos, tiene como sentido fuerte la observancia de cada día. Ese es en el punto de vista rabínico, ya que los 2 días eran como un día largo. O sea, eran 2 días, pero era tomado como uno solo. Aquí ahora entendemos este pasaje, Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Aquí entendemos este pasaje, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. ¿Días de fiesta a qué se refiere? Pascua se refiere a panes sin levadura, primicias, luna nueva. ¿A quién se refiere? Luna nueva o días de reposo. ¿A qué se refiere luna nueva? A la fiesta de las trompetas. A eso se refiere. Ya entendemos ese pasaje. Ahora, ¿por qué? Porque la luna nueva era un símbolo de que era tal fiesta ya. Por eso se dice, nadie os juzgue. O sea, ¿te imaginas para celebrar esta fiesta como judíos? No, hombre, pues, te dicen, no, pues ya se acerca ¿cómo se llama? La fiesta de las trompetas, hermanos. Pues ahí por un WhatsApp les aviso cuándo es. No, ya es luna nueva, hermanos, ya empezamos. O sea, ¿te imaginas? O sea, así tendría que ser. Y bueno, algunos sí lo hacen, ¿no? Y bueno. Así que cada quien su religión. Entonces, esa luna nueva que se menciona en Colosenses hace referencia a esta fiesta, pero que estaba supeditada a la ordenanza de los rabinos, de acuerdo al ciclo lunar. O sea, los rabinos era de cuando decía cuándo se tenía que empezar a celebrar esta fiesta. Ahora otro versículo, Números 29:1. Números 29:1. Dice ahí, Números 29:1. En el mes séptimo, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis.
¿Ok? O sea, hermanos, el arrebatamiento no es que me voy a ir porque, no sé, o sea, y empiezan especulaciones así. ¿Qué pasa con un hombre, un ejemplo, que un hombre que va que es cristiano y va en la carretera y pasó un disco que dice 90 kilómetros máximo y va a 100, está transgrediendo esa ley? Y viene Cristo, ¿se va o no se va? ¿Te das cuenta cómo entramos en ese tipo de cosas? Ay, pastor, ¿y si me agarran una disco? Pues la pregunta es, ¿qué andas haciendo ahí? ¿No? Yo preguntaría primero eso, o sea, ¿y si me agarran una disco, pastor? Y yo estoy en una disco y viene Cristo, ¿me voy o no me voy? No, pues yo te preguntaría, ¿qué haces ahí, no? No entiendo qué haces ahí. Pero debemos entender, hermanos, que el arrebatamiento no tiene que ver con obras, o sea, en el sentido de que, ¿quién se va a ir? ¿Los que sí se portaron bien o no? Pues esto no es Santa Claus ni los Reyes Magos. ¿No? Yo recuerdo de chico que mi papá me decía, escribe esto. ¿Qué te pusieron tus primos? No, pues mis primos pusieron, queridos Reyes Magos, este año no me porté muy bien, pero pues, perdónenme, ¿no? Y quisiera yo que me trajeran un triciclo. ¿Te das cuenta? O sea, como que le pones a que el niño es, como que se ganó algo si se portó bien en todo el año, ¿no? Y piensas que el arrebatamiento es así. O sea, que si te portaste bien todo el año, cuando venga septiembre, octubre o tal mes, si el Señor si te lleva o no. Es que no tiene que ver con eso, porque ahí dice que ninguna obra de siervos haréis. O sea, el arrebatamiento no tiene que ver con que te vayas o no, tiene que ver con creer. ¿Quién es parte de la iglesia? Los que tienen el Espíritu Santo, Pentecostés. O sea, si alguien se quiere ir en la fiesta de las trompetas, tiene que haber pasado por la Pascua, obviamente. La Pascua, o sea, creer en Cristo. Primeros panes, vivir una vida o vivir una vida de haber sido justificado. Primicias, ¿qué quiere decir? Que al morir con Cristo, volvemos a resucitar con Cristo, Pentecostés, para ahora sí que llegar a la fiesta de las trompetas. Nadie se va a ir con Cristo si no cree. Nadie se va a ir con Cristo si no cree. Por eso es importante, yo por eso les digo, parece que yo decirles creer, parece algo sencillo, pero si fuese así, todos creerían, pero no todos creen. Hermanos, algo que les cuesta mucho al ser humano es creer, le cuesta mucho. Por eso actúa como actúa. Entonces dice, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y os será día de sonar las trompetas. El día la fiesta de las trompetas es un día de sonar las trompetas. Bueno. Entonces, durante la fiesta de las trompetas, los judíos tenían entendido que la fiesta de las trompetas era un día como un llamado a volverse a preparar para el arrepentimiento. Para prepararse para el día que había de venir, es decir, el Yom Kippur. El Yom Kippur llegaba 10 días después de la fiesta de las trompetas, que es la próxima fiesta que vamos a estudiar. Entonces, supuestamente para los judíos, la fiesta de las trompetas tenía una relevancia de que están tocando las trompetas, me debo de preparar para el Yom Kippur, que es el día de la expiación. En un punto dado, hermanos, la fiesta no tiene así de comer, nada más sucedía algo en particular, pero la idea era que no se podía realmente esperar beneficiarse de experimentar la grandeza del día venidero si no te preparabas primero. ¿Ok? Entonces, cada luna nueva se hacía tocar el shofar. El shofar, el verdadero shofar, era un cuerno corto. El shofar que ustedes ven que es largo, ese shofar fue acuñado en
en el tiempo de los macabeos. Ese shofar no es el verdadero shofar, el shofar largo. El verdadero shofar es un cuerno corto. Y también tiene, si nosotros estudiamos así el shofar, hay varias cosas que deberíamos entender que también hablan un poco de Cristo, ¿eh? Después iremos viendo todo ese tipo de cosas. Pero también el shofar tiene su proceso, o sea, no solamente es quitarle el cuerno al animal y ya lo toco, no, hay que llevarle un proceso para que no se contamine el hueso. ¿Ven? Entonces, se tocaba el shofar desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Y así se entendía como la fiesta de las trompetas. Así se tenía que hacer. Entonces viene la pregunta, ¿ya se cumplió esta fiesta? No, esta fiesta aún no se ha cumplido. A diferencia de otras fiestas, sí que ya tuvieron su cumplimiento, esta no se ha cumplido. Vamos a ver otro pasaje, fíjense. 1 Corintios capítulo 15, verso 50. 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Dice ahí, pero esto digo, 1 Corintios 15, 50. De aquí vamos a sacar algunas frases que tienen que ver con la fiesta de las trompetas. O sea, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Eso se entiende y eso se le llama redención. ¿Okay? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Y otra vez, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Con ese entendimiento de la fiesta, es que Pablo se refiere que el arrebatamiento es una reunión o es una convocación. La frase, esta frase, abrir y cerrar de ojos, la frase abrir y cerrar de ojos, para los judíos, esta frase es una alusión al crepúsculo. Eso quiere decir crepúsculo. Esto quiere decir que puede ser en la tarde o en la mañana, y ya salen aquí varias especulaciones. Una de las especulaciones que salen es que el arrebatamiento no será un momento así de repente, sino que será algo que acontezca en todo un día, como la fiesta de las trompetas. O sea que no todos van a desaparecer en un así momento así, sino que será algo progresivo. Es lo que algunos dicen, que tienen ese tipo de postura. ¿Cuál tengo yo? Pues ninguna. Lo único que yo les puedo decir, hermanos, es que eso va a suceder. Pero la frase abrir y cerrar de ojos tiene que ver con el crepúsculo. Por lo tanto, la Escritura ya nos dice que será un acto inmediato y que será presumiblemente en el crepúsculo. O sea que puede ser o cuando el sol salga o cuando el sol se ponga. Que puede ser en esos tiempos cuando el arrebatamiento se dé. Nada más viéndolo así como está ahí, ¿no? Pero como digo, hay varias conclusiones que se sacan, pero no voy a entrar en eso porque la Biblia no los menciona. Simplemente vamos a ver el punto de que va a ocurrir. Ok. Con respecto al toque de las trompetas. ¿Ok? Los sonidos del día de la fiesta de las trompetas no eran todos iguales. En la fiesta de las trompetas se tocaba la trompeta o el shofar 100 veces. 100 veces. Y había 3 clases de sonido. 3 clases de sonido. Entonces, una clase se hacía 33 veces. O sea, de una manera se tocaban 33 veces. Luego la segunda manera, de otras 33 veces. Luego la tercera manera, 33 veces. Y al final de todas, ya se juntaron 99 veces,
al final de toda se tocaba una sola vez largamente. Y eso se le llama la final trompeta. Cuando dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿a qué se refiere? A que va a ser un sonido largo, porque así se tocaba en las fiestas de las trompetas. Ahora ya entendemos, ¿verdad? Como yo, no, la final trompeta, la séptima de la tribulación, no se refiere a eso. Nada que ver. Ya cualquiera que te diga eso, pues ya dile, póngase a estudiar, porque no se refiere a eso. ¿A qué se refiere? A que en la fiesta de las trompetas se tocaba 100 veces. Entonces, la primera, hermanos, el primer toque se le llama tequía, así, tequía, con K, tequía y H al final, así se llamaba el primer toque. Los primeros 33 se les llama tequía y esto significa la explosión o primer toque, así se le llama. Eso significa tequía, la explosión o primer toque. Entonces, ese tequía era algo peculiar el cómo se oía este sonido y se tocaba 33 veces. Luego el segundo se llama Shevarim, así Shevarim, SH y con V, Shevarim. Y significa, la palabra Shevarim significa el quebrantamiento. El quebrantamiento. Y el tercer toque, que son los últimos 33, que aquí llevamos 66 toques, ¿no? El primero es el tequía, luego el shevarim, y luego los últimos 33 se le llamaba el teruá, con H al final, así como se escucha, teruá, pero con H al final. Y significa, vean, esto es algo interesante, la palabra teruá significa un trompetazo que despierta. Y estas trompetas eran como entrecortadas, como que sonaba, se callaba, luego volvía a sonar, se callaba, volvía a sonar, se callaba, y así era el teruá, como entrecortadas. ¿Y saben qué, hermanos? Yo así en un punto escatológico estoy viendo que estamos en esos toques del teruá. ¿Por qué? Porque es un toque que despierta, o sea, estamos viendo cosas en el mundo que deberían despertarnos. Que deberíamos ver, no, Cristo está cerca. ¿Por qué? Quieren ya una economía mundial. Estamos viendo que ya esto de la ideología ya está viniendo de tal manera que ya, o sea, se está infiltrando en las iglesias. Ya estamos viendo a gente disque cristiana que está a favor de ese tipo de cosas. Estamos como que oímos un toquido por acá y luego como que nos calmamos. Luego escuchamos otro toquido por acá de una iglesia que, por decir, hay pastores que ya salieron en internet que pues ya no vamos a tocar música de Hillsong, por decir, música de Hillsong en la iglesia ya no vamos a tocar. Y es normal porque Hillsong fue una de las primeras congregaciones, porque no es iglesia, que tenía pastores homosexuales en Estados Unidos. Y son iglesias grandísimas, con pastores homosexuales. Entonces, oímos como que un toque de teruá y se calla, ¿no? Y después vemos ahora otra cosa por acá, un toque como de teruá y después se calla. ¿Qué quiere decir? Un trompetazo que despierta, o sea que debemos estar ya alertas, porque se viene la última trompeta. La última trompeta se le llama el tequía gadolá, se llama el tequía gadolá. Así se le llama la final trompeta. Entonces nuevamente vuelvo a leer ese pasaje y lo entendemos un poco más. He aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Redención, ¿no? Trompetas de plata. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, aquí como que entendíamos que es como que yo parpadeo y ya.
Y no, es un modismo judío que significa que la fiesta de los tabernáculos comenzaba en el amanecer y terminaba en el crepúsculo, que es cuando el sol se está poniendo. Ese es el crepúsculo. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, o puede ser abrir, significa cuando abre el día. Eso significa cuando abre el día. Cerrar de ojos significa cuando viene el crepúsculo. Eso significa ese modismo, es un hebraísmo. Entonces, lo que está diciendo es que puede ser que el arrebatamiento dure todo un día, como la fiesta de las trompetas. Entonces, otra vez entendemos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuál trompeta? Que sonaba 100 veces, había diferentes sonidos, pero había un sonido en especial que decía que la fiesta de las trompetas había terminado. ¿Y cuál es esa fiesta? ¿Cuál es esa trompeta? La final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Pablo lo remarca otra vez. Porque se tocará la trompeta. ¿A qué se refiere? Pues obviamente, por eso se dice que esta fiesta aún no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque esta fiesta tiene que ver con el arrebatamiento. Ok, entonces, terminamos. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de esta fiesta y de todo lo que ya hablamos? Bueno, que el arrebatamiento tendrá que ver con la fiesta de las trompetas del año que toque. Y ese sería el motivo de la existencia de esta fiesta. No se dice el motivo por el cual existe, o sea, no se dice, y por sí con la Pascua. Van a celebrar la Pascua y tendrán un cordero con motivo de que ustedes salieron de Egipto. No dice eso. Simplemente se dice, el mes séptimo, el primer día, van a tocar la trompeta, sería de Santa Convocación, no harán ninguna obra. Punto. No dice el motivo, no dice para qué, no dice por qué, no lo dice. Entonces tal vez es porque el día ni la hora, nadie la sabe, solo mi Padre. O sea, entonces podemos entender que la fiesta de las trompetas sería el motivo de la existencia de esta fiesta, el arrebatamiento cuyo cumplimiento aún no se ha producido. Entonces, hermanos, nuevamente, otra vez, para ir terminando. La fiesta de las trompetas se celebra entre septiembre y octubre. Por lo tanto, muchos escatólogos creen que el arrebatamiento puede ser entre esos 2 meses, entre septiembre y octubre. ¿Ok? Pero no se sabe el día ni la hora, porque esta fiesta, aún los rabinos tendrían que ver los cielos de cómo es o cuál sería el tiempo adecuado de esta fiesta. O sea, no se tendría un día específico. Recuerden que Cristo dijo esto: de la higuera aprended, cuando la rama está tierna sabéis que el verano está cerca. Entonces, así como los rabinos veían el cielo y veían las fases de la luna y decían, mañana va a ser luna nueva, entonces mañana es la fiesta de las trompetas, nosotros tenemos que tener nuestra vista, hermanos, en Israel y en lo que está pasando. Yo sé que hay muchos que dicen, no, es que la tele es del diablo y el internet y esto, y viven aislados. Pero hermanos, esas gentes que viven aisladas, cristianas, ¿cómo se pueden dar cuenta de los tiempos si viven aislados? Tú debes de ser una persona, tanto tú como yo, que estemos enterados de las cosas que están ocurriendo en el mundo. ¿Por qué? Porque la final trompeta se acerca. La final trompeta se acerca, hermanos.
Yo también creo, como varios pastores, que tal vez la generación de jóvenes que hoy estamos viviendo, sí vamos a presenciar eso. Hoy estamos presenciando muchas cosas que hace 20 años no se creían. O sea, a lo mejor cuando yo estaba yo en la prepa, ¿saben cuál fue el evento de la prepa, cuando yo estaba en la prepa, que más asombró al mundo? Las Torres Gemelas. Eso fue como que lo que más. Y eso sucedió en el 2000, creo que 2003, 2009, no sé. Es lo que más. Pero ahorita lo que estamos viendo ahora, hermanos, es algo impensable. Estamos viendo cosas en verdad impensables, hermanos. Entonces, es momento, hermanos, de prepararnos. Yo siento que estamos en el teruá. Teruá es gritos de despiértate. ¿Qué pasó con las vírgenes? Dice que todas cabecearon y de pronto oyeron un grito. Eso es Mateo capítulo 25, cuando dice, y oyeron un grito, aquí viene el esposo. Dice que todas se levantaron, pero unas no tenían aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo, Pentecostés. Entonces, ¿de qué debemos estar seguros? Debes estar seguro, ¿sabes de qué? De tu salvación. El hecho de que vengas aquí no quiere decir que te vas a ir, porque no es de los que asisten, que los que se van a ir con Cristo, es de los que creen. Debes de estar seguro de tu salvación. ¿De verdad estás seguro de tu salvación o todavía dudas en ti? Ay, ¿seré o no seré? ¿Seré o no seré? Ay, es que no sé. Pero bueno, yo voy a la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Tú podrás tener 10, 15, 20 años, tal vez. 15, 20 años. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que Cristo te salvó? ¿Que Cristo ya te redimió? ¿Que ya pasaste por la Pascua, por panes, por primicias, que eres parte del Pentecostés y cuando venga la fiesta de las trompetas, ¿sí te vas a ir? De eso debes de estar seguro. Porque si no estás seguro, tal vez llegue ese momento y te encuentres con que eres una virgen que no tiene aceite. ¿Y qué pasó? Dice que fueron a comprarlo. Cuando regresaron, ya no. Y dijeron, Señor, ábrenos. Y él les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero que no os conozco significa, yo no sé quién seas, tú no eres mi hijo. Entonces debes estar segura, seguro. ¿Tú eres hijo de Dios? Seguro. ¿Por qué? Porque cuando venga la final trompeta, tú sabes que te vas a reunir con Cristo. Pero si no, pues te vas a lamentar. Te vas a lamentar y vas a decir, debí haber creído. Pero ya será demasiado tarde. Salmo 81, y con eso vamos a terminar. Salmo 81. Voy a leer este pasaje en lenguaje actual. Y con esto vamos a terminar. Salmo 81, dice ahí: lancen gritos de alabanza para Dios. Él es nuestra fortaleza. Canten llenos de alegría al Dios de Israel. Canten himnos. Toquen la pandereta, el arpa y la lira. Y luego dice el versículo 3: toquen las trompetas en las fiestas de luna nueva. Todos los días de luna nueva, hermanos, todos los días de luna nueva, o sea, todo el inicio de los meses se tocaban las trompetas. Cuando caía luna nueva, esos días se tocaban trompetas. Pero la fiesta de las trompetas, se tocaba la trompeta más largo tiempo. Todas las veces de luna nueva se tocaba la trompeta. Pero la fiesta de las trompetas, que también caía en luna nueva, era algo más especial. Y en la fiesta de luna llena es nuestra fiesta principal. Así lo ordenó el Dios de Israel cuando salió para atacar a Egipto. Escuchó la voz de Dios y no entendió lo que dice. Te he quitado de los hombros la carga que llevabas. Ya no tienes que cargar esos ladrillos tan pesados. Cuando estabas angustiado me llamaste y te libré. Te respondí cuando la oscura nube donde estaba yo escondido junto al manantial de Meriba
puse a prueba tu fe. Israel, pueblo mío, escucha mis advertencias. ¿Cómo quisiera que me escucharas? Versículo 9. No tengas dioses extraños, ni los adores. Yo soy tu Dios. Yo te saqué de Egipto. Dime qué quieres comer, y te lo daré de sobra. Pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención. Por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana. Pero cuando Dios hace eso, hermanos, cuando Dios hace eso, que Dios deja que deja que hagas lo que quieras, es porque el juicio se acerca. Cuando Dios te deja que hagas lo que quieras y hagas mucha maldad y tu vida la lleves como un papalote, es porque el juicio se acerca para ti. Y ya no hay remedio. O sea, cuando Dios te deja hacer lo que quieras, es porque tú ya no vas a tener remedio. O sea, aunque te arrepientas, el juicio es inevitable. Entonces, mejor que Dios no nos deje hacer lo que querramos, porque si nos deja que hagamos lo que querramos, quiere decir que el juicio para ti y para mí es inevitable. Por eso hoy parece que como que Dios no tiene el control del mundo, ¿verdad? Parece que todos hacen lo que quieren. ¿Sabes por qué? Porque el juicio para este mundo ya es que inevitable. Ya es inevitable. Un ejemplo de ello, termino con esto. Esta semana, los que escuchan la serie de la autoridad delegada, vamos a entrar con el rey Josías. El rey Josías fue uno de los mayores reyes. Fíjate, se profetizó de él 200 años antes de que él naciera. Se profetizó de Josías. El problema con Josías fue que él trató de hacer muchas reformas, pero no logró que el pueblo regresase a Dios. ¿Y sabes quién fue el que hizo la mayor maldad para que eso sucediera? El rey Manasés. El rey Manasés reinó 51 años. El rey Josías reinó 31. Y ya el pueblo no tenía remedio. El pueblo ya iba a ser castigado por Babilonia. Pero se podían salvar gente individual. Ya el pueblo ya no se iba a salvar. Pero gente individual, se lo dijo Josías. Pero por cuando has humillado tu corazón y tuviste miedo y tuviste temor de mí y me consultaste, tú no verás aquella destrucción. O sea, tú. No dice todo el pueblo se va, no. Tú ya no. Pero todo el demás pueblo, por los pecados de Manasés, se van a ir al infierno. Entonces, hermanos, ya la nación, el mundo ya no tiene remedio. Va a ir a un juicio. Pero hay gente individual que sí puede salvarse, si se humilla. Y si nos humillamos, tú no verás aquello. Tú no verás aquello que para el mundo viene, porque el mundo ya no tiene remedio. Me gustaría que mi pueblo me escuchara, como quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero. En muy poco tiempo derrotaré yo a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Los que ahora me odian se rendirían ante mí y yo los castigaría para siempre. En cambio, a mi pueblo le daría el mejor trigo y de los panales que están en la roca sacaría miel y quedaría satisfecho. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.